Buenos días, la que les habla es la licenciada Noemí Flores Jaime. El día de hoy vamos a seguir con los contenidos temáticos del curso de Vigilancia, Prevención y Control de Tuberculosis y nos contiene el contenido temático número 2, que es Factores de Riesgo de Tuberculosis con enfoque epidemiológico. El contenido son los factores contribuyentes a las enfermedades transmisibles, la cadena de transmisión, historia natural de la enfermedad, consideraciones que hay que tener en cuenta y los determinantes, ¿no? Los factores contribuyentes de la emergencia y la reemergencia de enfermedades transmisibles conocemos que va de creciente complejidad en Latinoamérica. Se caracteriza por la persistencia de problemas tradicionales, por modificaciones de los mismos y por la aparición de nuevos problemas de salud. El carácter global de salud expresa dos dimensiones fundamentales: las condiciones de salud de las poblaciones y la respuesta social a tales condiciones, por supuesto estructurada a través de los sistemas de salud. En el pasado, las enfermedades transmisibles constituían la principal causa de muerte en el mundo. Algunos efectos como la industrialización, tales como el mejoramiento en la nutrición, la vivienda, la sanidad, agua potable y drenaje o alcantarillado, así como el desarrollo de antibióticos y vacunas, esto ha mejorado, incluyendo el sistema de vigilancia epidemiológica que permitieron el control relativo de tales enfermedades. Sin embargo, el espectro de las enfermedades transmisibles también está evolucionando rápidamente en relación con un conjunto de fuertes cambios sociales y ambientales contemporáneos. Un hecho relevante en tiempos recientes es la aparición de enfermedades transmisibles nuevas o desconocidas. Y ahí hay que tener en cuenta el resurgimiento de otras. Ya estaban controladas, pero ahora las llamamos emergentes y reemergentes. Muchos factores intervienen en estos, como son las enfermedades transmisibles, reemergen debido a la resistencia de agentes infecciosos como los antibióticos convencionales y los de nueva generación. En este caso pueden reemerger por aumento de la susceptibilidad del huésped, el huésped inmunodeprimido y factores como la desnutrición o presencia de enfermedades como el cáncer y el SIDA. También ha reaparecido el bacilo tuberculoso con mayor fuerza, que es lo que estamos tratando, a disminuir la resistencia hacia los antibióticos que están hoy día tratándose. Entonces, para conversar este tema, los factores contribuyentes en general para todas las clases de enfermedades de emergencia y reemergencia, vamos a ver las categorías de factores sociales, la atención netamente en salud, la producción de alimentos, la conducta humana, los cambios ambientales, la infraestructura de salud pública, la adaptación y cambios microbianos. Bien, entonces tenemos que tener muy en cuenta que hay un factor muy importante en parte de la epidemiología, que es la cadena de transmisión. Para atender esta relación entre elementos de diferentes que condicionan a la aparición de una enfermedad transmisible, el esquema tradicional lo denominamos cadena epidemiológica, también conocida como cadena de infección. El esquema busca ordenar los llamados eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia continua de la interacción entre la gente, el huésped y el medio. Esta relación en los diferentes elementos conducen a la aparición de la enfermedad transmisible en el caso de la tuberculosis. Este esquema busca ordenar los llamados eslabones que van a identificar estos puntos y principales de una secuencia continua de interacción entre el agente causal, el reservorio, la puerta de salida y entrada, el modo de transmisión, la puerta de entrada del nuevo huésped y la susceptibilidad del huésped. Esta cadena de transmisión la vamos a detallar un poquito y vamos a hablar acerca del agente, que es considerado un factor que está presente para la ocurrencia de enfermedad. Por lo general, un agente es considerado como una causa necesaria, pero no suficiente para la producción de esta enfermedad. Es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química o forma de radiación cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. El reservorio pueden ser, en este caso, el ser humano, donde normalmente viven y se multiplican el agente infeccioso, del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que puede ser transmitido a un huésped susceptible. La puerta de salida, el camino por el cual este agente infeccioso sale de su huésped. Los principales son las respiratorias, las genitourinarias, las digestivas, la piel y la placentaria.
y los modos de transmisión, que es la forma que el agente infeccioso se transmite del reservorio al huésped. Los principales mecanismos son la transmisión directa y la transmisión indirecta. Dentro de la transmisión directa es que este agente en una puerta de entrada para que se pueda llevar a cabo la infección. También se denomina la llamada transmisión de persona a persona. En la transmisión indirecta, mediante vehículos de transmisión o fomites, por intercambio de vectores o a través del aire. La puerta de entrada, que es el camino por cual este agente infeccioso ingresa al huésped, las puertas pueden ser el nuevo germen, que son básicamente las mismas empleadas tanto para la salida como para el huésped previo. Y por ejemplo, aquí tenemos enfermedades respiratorias como la vía aérea es utilizada como puerta de salida y puerta de entrada entre las personas, como la tuberculosis. Aquí el punto más importante es el huésped susceptible y se define a este huésped hospedero como un individuo o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Este huésped susceptible debe reunir una serie de aspectos estructurales y funcionales del propio individuo, susceptible a cualquier persona o animal que no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno. La susceptibilidad del huésped depende de factores genéticos, de factores generales de resistencia a las enfermedades y de las condiciones de inmunidad específica para cada enfermedad. Entonces, ya específicamente comenzaremos a hablar sobre la cadena de transmisión de la tuberculosis. En este caso, el agente causal es el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria intracelular aeróbico estricto, forma de bastoncillo que mide 0.5 micrones por 0,3. Resiste a la decoloración con alcohol y ácido. Este agente causal es una bacteria alcohol ácido resistente, frecuentemente incolora, aeróbica, estricta. Su crecimiento está subordinado a presencia de oxígeno y valor del pH circundante. Es muy resistente a las condiciones de frío, congelación y desecación. Por el contrario, es muy sensible al calor, a la luz solar y la luz ultravioleta. Su multiplicación es muy lenta, se divide cada 16 a 20 horas y ante circunstancias adversas puede entrar en estado latente y retrasar su multiplicación desde algunos días hasta varios años. Ya pasamos al reservorio dentro de la cadena de transmisión. El reservorio natural es el Mycobacterium tuberculosis, es en el humano, tanto el sano infectado como en el enfermo. Puede causar enfermedad en cualquier órgano del cuerpo. Lo más frecuente es la infección en los pulmones, de ahí por vía sanguínea o linfática, y se puede propagar a otros órganos. Los bacilos pueden avanzar desde los ganglios por los vasos linfáticos al torrente sanguíneo y diseminarse por el organismo afectando huesos, hígado, riñón, sistema nervioso central, que puede ser el cerebro, las meninges, genitales, intestinos, entre otros. El modo de transmisión, ya lo hemos mencionado, la transmisión es vía respiratoria, ocurre cuando la infección es transmitida del tracto respiratorio de una persona a las membranas mucosas, que pueden ser los ojos, la nariz o la boca, de otra persona. Esto usualmente ocurre por la tos o estornudo. Las bacterias de la tuberculosis se transmiten de una persona a otra por el aire. Estas bacterias se liberan al aire cuando una persona con enfermedad de tuberculosis de los pulmones o de la garganta tose, estornuda, habla o canta. Las personas que se encuentran cerca para inhalar estas bacterias se pueden infectar. Las personas con enfermedad de tuberculosis tienen más probabilidad de transmitirse a las personas con las que pasan tiempo todos los días. Esto incluye a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo o en la escuela. La puerta de entrada, y a la vez vamos a hablar también de la puerta de salida del Mycobacterium tuberculoso, el agente introduce a un huésped susceptible a través de esta puerta de entrada. Muchos organismos usan la misma puerta de entrada y salida, en este caso del Mycobacterium. El bacilo entra y sale a través de las vías respiratorias mediante las secreciones respiratorias que despiden las personas infectadas de tuberculosis pulmonar. El huésped susceptible. Va a depender mucho la susceptibilidad del huésped, que está condicionada por el estado de mecanismos de resistencia inespecíficos y específicos. Aquí estamos hablando de inmunidad.
La edad más vulnerable para enfermar son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 a 70 años. Una vez adquirida esta infección tuberculosa, existe una serie de circunstancias que facilitan el desarrollo de la enfermedad, a lo que denominamos factores de riesgo, que guardan relación en el estado de inmunidad del huésped. Ya vamos a hablar sobre la historia natural de la enfermedad, que también es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. En otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso en forma general. El proceso se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, la discapacidad o la muerte. Aquí podemos observar en la figura que se presenta el modelo tradicional de la historia natural de la enfermedad y su relación con los niveles de prevención propuestos por Leber y Clark. Esta figura delimita claramente el periodo prepatogénico y patogénico. El primero de ellos ante la enfermedad y refleja el momento de la interacción del agente, el ambiente y el huésped. El periodo patogénico muestra los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. El horizonte clínico manda o marca el momento en que la enfermedad es aparentemente clínica. En este modelo se remarca la importancia de las diferentes medidas de prevención que se pueden llevar a cabo, dependiendo del momento en que se encuentre la enfermedad. Así las actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria se desarrolla en el periodo prepatogénico y están encaminadas al momento de la salud y protección específica. En la prevención secundaria, las acciones son el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano y la limitación del daño. Y en la prevención terciaria se enfoca en la rehabilitación. Entonces, la historia natural de la enfermedad de la tuberculosis pasa por un agente, que ya lo llamamos complejo de Mycobacterium, que puede ser tuberculoso, bacilo de Koch también llamado, que tiene un hospedero, un medio ambiente, ¿no? Una puerta del agente, ¿no? En esta su puerta de entrada, la vía respiratoria, la infección latente y la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Aquí podemos ver la prevención primaria, la prevención secundaria y la terciaria, y todas las actividades que podemos desarrollar en cada una de las actividades de prevención. Vamos a tener consideraciones para esta enfermedad específicamente, como son los factores del bacilo, los factores del ambiente, los factores del huésped. Los factores del bacilo o agente, vamos a tener en cuenta la virulencia de la cepa bacilar, las características que tiene este bacilo respecto a la capacidad de infectar. Los factores del ambiente hay que tener en cuenta el hacinamiento y número de bacilos en el ambiente. Hay familias enteras que están enfermas de tuberculosis. Los factores del huésped, mucho tiene que ver la edad, la desnutrición, el tabaquismo, la asociación con otras enfermedades como son el SIDA, el diabetes, el tratamiento con drogas inmunosupresoras que disminuyen las defensas. Recordemos que las edades límites de la vida para enfermar pueden ser un gran factor. Los niños menores de 5 años, los adultos mayores, son los más vulnerables para enfermarse de tuberculosis. Y entonces, dentro de estas consideraciones también hay múltiples causas. Dentro de ellas, los factores genéticos, no nos olvidemos, la malnutrición, no solamente la desnutrición, sino la obesidad o el sobrepeso, la marginalidad, la pobreza, la ignorancia, el hacinamiento, y encuentran un hospedero susceptible, hacen la infección y enfermamos de tuberculosis.